Tras mucho tiempo sin hacer icebergs, he decidido que, para estrenar año nuevo, empezar por uno, y me ha sido interesante recopilar diferentes lugares raros del mundo, y es que a lo largo del mundo hay diferentes lugares desde casas hasta islas, pasando por montañas, hay muchos lugares extraños que explorar y conocer, por lo que hoy, te voy a presentar el iceberg de los lugares más raros del mundo. Nivel 1. Isla Sandy. Un misterio. Es una isla fantasma en el sur del Océano Pacífico, trazada por error durante más de un siglo. Ubicada a 110 kilómetros al este de las islas Chesterfield y al este del Mar de Coral. La isla figura en muchos mapas y cartas náuticas desde finales del siglo XIX. En 1974 dejó de aparecer en las cartas hidrográficas francesas. Sin embargo, hasta 2012 la isla figuraba aún en mapas de la National Geographic Society, en el Atlas Times Atlas of the World o en los mapas digitales de Google Maps. A finales de ese mismo año, la isla ganó una amplia atención de los medios y del público cuando el RV Southern Surveyor, un barco de investigación con científicos de la Universidad de Sydney para estudiar la evolución tectónica del Mar de Coral, atravesó el área y no la descubrió. En su lugar el océano llegaba a 1400 metros de profundidad. Principado de Sealand. Es una micronación y principado autoproclamado, cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional, parlamentaria, unitaria. El Principado proclama como territorio soberano propio la plataforma marina Rockstower, 1 construida por la Royal Navy en 1942 y localizada en el Mar del Norte, a 10 kilómetros de la costa de Suffolk, en el Reino Unido, así como aguas territoriales en un radio de 12.000 metros de profundidad. Hampshire. Es un pueblo de la isla de Anglesey, en Gales. Su nombre completo, Hampshire Bulgingilgoherrichwinderbuchantisiliogogogoch, es el topónimo más largo del Reino Unido y el tercero más largo del mundo. En Gales, el nombre del pueblo significa, Iglesia de Santa María en el hueco del Avellano Blanco cerca de un torbellino rápido y la Iglesia de Santisilio cerca de la Gruta Roja. Sin embargo, el nombre del pueblo se abrevia a menudo como Hampshire PG. Birtawil. Es un área de 2060 kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera entre Egipto y Sudán. Pero que no pertenece, ni está reclamada, por ningún país, siendo considerada terra nullius. También es llamada Triángulo de Birtawil, es la única área donde la frontera administrativa de 1902 entre los dos países se recorrió al sur de la frontera política de 1899. Tiene un largo de 46 kilómetros en el sur y 95 kilómetros en el norte, de largo de este a oeste, y entre 26 y 31 kilómetros de ancho de norte a sur. Se la nombró así ya que existe un pozo de agua en su centro. El área estuvo bajo administración egipcia en 1902, ya que era el territorio de la tribu Ababra, cerca de Asuán. También el área estaba bajo administración sudanesa, debido a las tribus que habitaban el lugar y provenían de ese país. Egipto afirma que en la frontera original de 1899, el círculo de latitud 22, colocaría al Triángulo de Alaib dentro de su territorio y a Bir Tawil en territorio sudanés. Sin embargo, Sudán afirma que según la frontera administrativa de 1902, Alaib es territorio sudanés y el área de Bir Tawil se encuentra dentro de Egipto. Como resultado, ambas naciones aseguran que el territorio de Alaib es el territorio de Sudán. El Triángulo de Alaib les pertenece y Bir Tawil no, siendo esta solo una décima parte del territorio ocupado por Alaib. No existe una base en el derecho internacional para proclamar a Sudán o a Egipto propietarios de ambas tierras. Isla de los Faisanes. El condominio más pequeño del mundo, es un islote fluvial situado cerca de la desembocadura del río Bidasoa, y cuya jurisdicción es compartida amistosamente entre España y Francia, que acordaron encargarse de cuidarla durante 6 meses al año cada una, y un día conmemorativo que pertenece a ambos. Es el territorio de finales del siglo XIX. La jurisdicción es rotatoria por períodos de 6 meses. La isla de los Faisanes supuso durante mucho tiempo una importante fuente de vida para los pescadores españoles y franceses, que desarrollaban su trabajo en las dos riberas del río Bidasoa, que sirve de frontera natural entre ambos países. Con el objetivo de evitar estos enfrentamientos e impedir que el islote se convirtiera en un terreno no legislado, los dos estados decidieron repartirse durante 6 meses al año la jurisdicción de la misma. Esto hace que también sea conocida con los nombres de la Isla de la Conferencia o Isla de los Diplomáticos, constituyendo el condominio más pequeño del mundo.
En esta isla además fue donde se firmó el 7 de noviembre de 1659 el Tratado de los Pirineos, por el cual se ponía fin a la guerra entre España y Francia que se había iniciado en 1635. A partir de ese momento los Pirineos pasaban a ser la frontera natural entre los dos países. Allí, tras más de 24 reuniones entre los ministerios de Madrid y París, don Luis de Haro y el cardenal Mazarino, se acordó además el matrimonio de Luis XIV con María Teresa de Austria. Acuerdo matrimonial que un año después, en 1660, ratificarían en la misma isla ambos monarcas, Luis XIV y Felipe IV. Nivel 2. Brennenberg. El Brennenberg, o montaña ardiente, es un monumento natural ubicado en un profundo y estrecho desfiladero entre Gudweiler y Sulzbach en Saarland, Alemania. Es un fuego ardiente de vetas de carbón que se encendió en 1668 y continúa ardiendo en la actualidad. Se desconoce la causa exacta del incendio, pero probablemente fue un caso de combustión espontánea causada por presión y descomposición como resultado de la extracción de carbón no planificada. Según la leyenda, un pastor encendió un fuego en el tocón de un árbol, que se propagó a través de las raíces hasta la veta de carbón. Se hizo un intento fallido de combatir el fuego con agua. No se quema con una llama abierta sino que brilla intensamente. Originalmente, este brillo se podía ver a través de las grietas en la roca y había una acumulación considerable de humo. El fuego comenzó a debilitarse a fines del siglo XVIII. Dependiendo del clima, el humo es visible y en al menos una de las grietas de la roca se puede detectar una salida de aire caliente. Playa Boulders. Es una playa protegida formada por ensenadas entre rocas de granito, de donde proviene el nombre. Está ubicada en la península del Cabo, en la provincia del Cabo Occidental en Sudáfrica. Es un lugar turístico popular debido a una colonia de pingüinos africanos que se estableció allí en 1982. Estos pingüinos africanos se encuentran únicamente en las costas del sur de África. Actualmente, están en peligro de extinción. Por ello, se encuentran bajo la protección de la Cape Nature Conservation. Aunque se encuentra en una zona residencial, es uno de los pocos sitios donde se puede observar a esta ave vulnerable de cerca, deambulando libremente en un entorno natural protegido. De solo 2 parejas reproductoras en 1982, la colonia de pingüinos ha crecido a alrededor de 3.000 aves en los últimos años. Aoshima. Es una isla de Japón, donde hay más gatos que seres humanos. Haciéndose un censo aproximado de que hay 36 gatos por habitantes, cabe decir que hay solo 6 habitantes en la isla, habiendo aproximadamente 226 gatos. Palacio de Ferro. Palacio de Ferro, es un edificio histórico en la capital de Angola, donde se ubica la Luanda que se cree que fue diseñado y construido por alguien asociado con Gustave Eiffel, constructor de los íconos mundialmente famosos la Torre Eiffel en París, y la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York. La historia de la estructura está envuelta en misterio ya que no existe ningún registro oficial de la misma. Se cree que fue preconstruido en la década de 1890 en Francia y estaba destinado a ser colocado en Madagascar a través de un barco. En cambio el edificio terminó en la costa de los Esqueletos de Angola después de que el barco que lo transportaba fuera a tierra por la notoria corriente de Benguela. Los gobernantes portugueses de la colonia luego reclamaron el barco junto con todo su contenido incluido el palacio. Durante la época portuguesa el edificio tuvo un gran prestigio y fue utilizado como centro de arte. Pero después de la independencia de Angola el palacio quedó en el abandono y sus alrededores terminaron eventualmente como un estacionamiento. También sufrió graves daños durante la Guerra Civil de Angola, dejando algunas de sus estructuras oxidadas y podridas. Actualmente el edificio está en proceso de renovación financiado con las ganancias para el futuro. El Ministerio de Cultura de Angola aún está decidiendo si el edificio se convertirá en un museo de diamantes o en un restaurante. Villa Las Estrellas. Es el nombre que recibe el pueblo que Chile posee en la base Presidente Eduardo Frei Montalva, ubicada en la Antártica junto al Fortín Sargento Cabral de Argentina. Son los únicos pueblos humanos en la Antártica en donde hay personal militar, científico o de servicio acompañados de sus familias. Hubo una escuela donde asistieron 300 niños. Los primeros 18 habitantes de la localidad llegaron al lugar el 15 de febrero de 1984, mientras que fue fundada oficialmente el 9 de abril de 1984, siendo inaugurada por Augusto Pinochet en el marco de su política antártica. La Escuela Antártica Villa Las Estrellas fue inaugurada ese mismo día. Con el tiempo se inauguró un registro civil, oficina de correos, banco, biblioteca, iglesia, muelle y hospital. Nivel 3.
Baarle-Nassau y Baarle-Bertog. Dos municipios, uno de Bélgica y otro de Holanda, que se rodean y fronterizan entre sí, de forma muy poco común, y muchas veces entre ellos. Algunas casas y tiendas están en ambos países. Aeropuerto de Barra. Es un aeropuerto de pista corta situado en la amplia bahía poco profunda de Traigmore en el norte punta de la isla de Barra en las Hébridas exteriores, en Escocia. El aeropuerto es único, se cree que es el único en el mundo donde los vuelos programados utilizan una playa de marea como pista de aterrizaje. El aeropuerto es operado por England and Islands Airports Limited, que posee la mayoría de los aeropuertos regionales en Escocia. El aeropuerto de Barra abrió sus puertas en 1936. El único destino del aeropuerto es Glasgow. Daeseong-dong-Miki-hongdong, pueblo justo al sur de la zona desmilitarizada de Corea y directamente frente a un pueblo falso de Corea del Norte, también en esta lista, donde los visitantes deben solicitar una escolta militar y los nuevos residentes que no tienen relación con los que viven desde antes de la guerra de Corea están prohibidos. También es el hogar de los agricultores más ricos. El Estado les asigna grandes parcelas de tierra y tienen su propia marca única de arroz. Dala Kalravali. Era un enclave indio ubicado en la frontera entre Bangladesh e India perteneciente al distrito de Coch Behar en el estado de Bengala Occidental. Este era un pedazo de India dentro de un pedazo de Bangladesh dentro de un pedazo de India dentro de Bangladesh, convirtiéndolo en el único enclave de tercer orden, o contraenclave, en el mundo hasta el 1 de agosto de 2015, cuando fue cedido a Bangladesh. Con 7.000 metros cuadrados, 1,7 acres, aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol, era uno de los enclaves más pequeños de India y Bangladesh. 106 esclaves indios dentro de Bangladesh y 92 esclaves de Bangladesh dentro de India. Estaba completamente rodeada por la aldea bangladesí de Upanchowki Bajni, X, que se encuentra dentro de la aldea india de Balapara Kalravali, que se encuentra en Devigan, división de Rampur, Bangladesh. Así, Dala Kalravali era el enclave de un enclave de un enclave. En la práctica, era una parcela de tierra utilizada para la agricultura y no estaba realmente habitada. Estaba separado por unos pocos metros, yardas, de tierra de Bangladesh de su enclave indio de primer orden. El propietario de este enclave era un granjero de Bangladesh que vivía en el enclave que rodeaba a Dala Kalravali debido a la falta de gobernanza y las condiciones desfavorables que enfrentan los residentes de los enclaves. En septiembre de 2011 los gobiernos de India y Bangladesh anunciaron su intención de resolver el problema mediante el intercambio de 162 enclaves, dando a los residentes la posibilidad de elegir la nacionalidad. El 6 de mayo de 2015, India ratificó el Acuerdo de Límites Terrestres, y acordó ceder el enclave a Bangladesh. Couto Mixto. Fue un microestado independiente en la frontera entre España y Portugal. Comprendía los pueblos de Santiago de Rubias, ahora en el municipio español de Calvos de Randín, y Meaus, ahora en el municipio español de Baltar, todos en el Valle de Salas, Ourense, Galicia. El territorio de Couto Mixto también incluía una pequeña franja deshabitada que ahora forma parte del municipio portugués de Montalegre. Existió desde el 1100. En 1843 hasta su total desaparición en el 1868, existiendo durante más de 700 años, como resultado de las complejas relaciones señoriales medievales, esta tierra eludió el control portugués y español durante siglos, operando en realidad como un estado soberano por derecho propio hasta el Tratado de Lisboa de 1864, que dividió el territorio entre España, que anexó la mayor parte de la tierra, incluida los tres pueblos, y Portugal, que se quedó con una franja más pequeña de tierra deshabitada. Como país independiente de facto, los habitantes de Couto Mixto tenían muchos privilegios, incluida la exención del servicio militar y los impuestos, y podían otorgar asilo a los forasteros y negar el acceso a cualquier contingente militar extranjero. Seguimos con la segunda parte del iceberg. Nivel 4. Boutole Road. En español Camino del Agujero del Culo, así como lo has oído, hoy llamada Archers Winners, porque le cambiaron el nombre, fue una calle de la ciudad de Doncaster, Inglaterra. La corta calle residencial ganó fama por su sugerencia.
La calle tenía un excelente nombre y era frecuentada por turistas que se detenían a tomar fotos junto a su cartel de la calle. Los residentes que vivían en la calle experimentaron problemas con su dirección, ya que se les negaron los servicios debido al nombre y fueron objeto de bromas y bromas. Después de recaudar fondos de forma privada para un nuevo letrero de calle y buscar la aprobación del gobierno local, los residentes cambiaron el nombre de la calle en 2009. Ulacansis es uno de los lugares más lejanos y aislados del mundo. Las imágenes en Google Maps no se ven muy bien y la ciudad más cercana es Yakutsk, a 2000 kilómetros de distancia. Una cadena montañosa en la República de Sajá, Distrito Federal del Lejano Oriente, Rusia. Posee unas formaciones de rocas extrañas, que parecen de otro planeta, conocidas como los Baizaraks, un término de origen yakuto que hace referencia a una formación rocosa natural de forma aproximadamente cónica. Suelen estar compuestas de limolita, turba, limosa o marga. El lugar aunque fue cartografías alrededor de 1870, no se descubrió recientemente hasta 2018, cuando un explorador austríaco, Kilian Fischhuber, guiado por un guía ruso sin GPS, encuentra estas misteriosas estructuras, las misteriosas rocas de Ulacansis. Así es como la tripulación entró y salió. El restaurante DC-10, conocido localmente como The Green Planet, es un restaurante de asociación público-privada establecido en la ciudad de Green Planet, en el país Ghana, África Este. Opera desde el extinto Ghana Airways un Cloned Douglas DC-10, que estuvo en funcionamiento como avión de pasajeros entre 1983 y 2005. El restaurante sirve platos ganeses básicos. El restaurante ha sido bien recibido a nivel local. El DC-10 anteriormente era propiedad y estaba operado por Ghana Airways en rutas entre Ghana y Europa y los Estados Unidos. Durante julio de 1985, el avión se utilizó para transportar tropas de las Naciones Unidas dentro y fuera de Beirut, Líbano. En enero del año siguiente, el avión se utilizó bajo contrato con Caribbean Airlines para transportar pasajeros de Europa al Caribe 2 veces por semana. La aerolínea quebró en 2005. El avión fue abandonado y dejado en el aeropuerto de Kotoka. En el transcurso de los años siguientes, se vendieron como chatarra varias piezas, incluidos los 3 motores. Se hicieron preparativos para salvar el avión por su aluminio. El avión fue convertido y reabierto como restaurante el 11 de noviembre de 2013 como una asociación público-privada entre Ghana Airport Company Limited y Vindira Company Limited. En resumen, un restaurante con forma de avión en África. Peñón Vélez de la Gomera. Es un enclave español y una isla en el mar Mediterráneo, conectada al norte de África por un istmo. También está conectado a un islote más pequeño al este, la isleta, por un istmo rocoso. La isla hallada se llamó Ajar Badis, Roca de Badis, y estaba conectada a la ciudad de Badis. Vélez de la Gomera, junto con la isleta, es una posesión de ultramar premoderna conocida como Plaza de Soberanía. Está administrado por el gobierno español y tiene una población que consiste solo en un pequeño número de militares españoles. Su frontera con Marruecos tiene 80 m de largo, lo que la convierte en la frontera internacional más corta del mundo. Portugal y España firmaron un acuerdo en 1496 en el que establecieron efectivamente sus zonas de influencia en la costa del norte de África. Como resultado, España podría obtener territorio solo al este del Peñón de Vélez. Esta restricción terminó con la Unión Ibérica de Portugal y España en 1580 bajo Felipe II. Cuando después de la batalla de Alcácer Quibir de 1578, cuando España comenzó a tomar acciones directas en Marruecos, como en la ocupación de Lagache. En 1508, España lanzó una exitosa expedición al mando de Pedro Navarro para tomar el peñón ubicado cerca de Badis, en manos de piratas que atacaban y saqueaban constantemente la costa del sur de España. En 1522, España perdió el peñón por un ataque bereber a Lío Aguasún. El nuevo gobernante Ouattasi de Marruecos, en 1554, entregó el peñón a las tropas otomanas que lo habían ayudado a ganar el trono. Los otomanos lo utilizaron como base para los corsarios que operaban en la región del estrecho de Gibraltar. El sultán Shadi Abdallah al-Khalib estaba alarmado por esta actividad, temiendo que los otomanos pudieran utilizar la ciudad de Badis como base desde la que emprender la conquista de Marruecos. En 1564, obligó a los marroquíes a desalojar la villa y el peñón, que entregó a los españoles. Estado de Haxa. Fue un microestado del siglo XVII en el norte de Asia con su capital en Albacino, que existió entre 1665 y 1674. Estaba ubicado en la frontera del río Amur. Su población estaba compuesta por refugiados polacos y ucranianos.
Fue establecido a partir del territorio del Chardón de Rusia en 1665 por Nikifor Chernivovsky y sus hombres, que huyeron de Rusia. Existieron hasta 1674, cuando se incorporó nuevamente a ese país. El nombre de Jaksa proviene de la fortaleza de madera de Jaksa construida por el polaco Nikifor Chernivovsky en lugar de Albacino, que fue destruida por las tropas chinas. El nombre del fuerte se derivó del escudo de armas de la familia del fundador. Según fuentes chinas, este lugar se llamaba Jaksa, antes del ascenso de Albacino. Nivel 5. Sans Serif. Una nación isleña ficticia inventada para el Día de los Inocentes de 1977, por el periódico británico The Guardian. Apareció en un suplemento falso de 7 páginas, publicado al estilo de las reseñas contemporáneas de países extranjeros, en conmemoración del 10º aniversario de la independencia de la isla, con anuncios temáticos de las principales empresas. La idea original era ubicar la isla en el Océano Atlántico cerca de Tenerife, pero debido a la colisión en tierra de 2 Boeing 747 unos días antes de la publicación, se trasladó al Océano Índico, cerca de las Islas Seychelles. Debido a esta decisión tardía, los autores hicieron de Sans Serif una isla en movimiento. Una combinación de erosión costera en su lado oeste y deposición en el este hacen que se mueva hacia Sri Lanka, con la que eventualmente chocará, a aproximadamente 1,4 kilómetros por año. Sans Serif fue uno de los engaños más famosos y exitosos de las últimas décadas. Se ha convertido en parte del patrimonio cultural común del humor literario, teniendo incluso su propia bandera, y de él se ha derivado un cuerpo secundario de literatura. La nación fue reutilizada para engaños similares en los años 70 y 90. Metro 2. Metro 2 es un supuesto sistema de metro subterráneo en Moscú, Rusia, que funcionaría en paralelo al sistema convencional de metro de la ciudad. El sistema fue presuntamente construido, o por lo menos iniciado, durante la época de Joseph Stalin y fue llamado en código D6, por el KGB. La administración del metro de Moscú no ha desmentido ni confirmado la existencia de este sistema subterráneo alternativo. Se conjetura que la longitud del metro 2 excede a la del metro público de la ciudad y se encuentra a unos 50-200 metros de profundidad. También se rumorea que conecta el Kremlin de Moscú con los cuarteles de Servicio Federal de Seguridad, la legendaria ciudad subterránea en el distrito de Ramenki, entre otros sitios estratégicos de la Federación de Rusia. En 1994, un grupo de exploración dijo haber encontrado una entrada a este sistema subterráneo. Pero la mayoría de las fuentes coinciden en la escasa verosimilitud de la historia, ya que, pese a los testimonios de personas que dicen haber ayudado en la construcción de este sistema, no existen testimonios fiables de primera mano. Desierto de Tabernas. El desierto de Tabernas es un desierto localizado en la provincia de Almería, Andalucía, España. Su extensión es de 280 kilómetros cuadrados. Es catalogado como el único desierto de Europa propiamente, puesto que el resto se consideran zonas semidesérticas. Las pocas lluvias suelen ser torrenciales, con lo que el suelo posee muy poca vegetación, no consigue retener humedad, sino que al contrario sufre mayor erosión, formando los característicos paisajes de Badlands. Desde los años 60, el desierto de Tabernas ha sido el escenario de miles de rodajes cinematográficos y publicitarios, lo que le ha llevado a ser conocido como el Hollywood europeo. Por sus árbitros parajes ambientales, han pasado algunos de los más prestigiosos actores y directores del mundo del cine, como son los casos de Steven Spielberg, Sergio Leone, Clint Eastwood, Sean Connery, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Sophia Loren, etc. El año 2020 la Academia de Cine Europeo otorgó al desierto de Tabernas y de manera unánime la distinción de Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea. Monroe, una villa ubicada en el condado de Boyd en el estado estadounidense de Nebraska. Con un único habitantes. La única residente de la aldea es Elsie Eiler, de 90 años, quien se resiste a abandonar la villa por considerarlo su hogar. Monroe estuvo más poblado en la década de 1930, cuando tenía una población de 150 habitantes. Al igual que muchas otras comunidades pequeñas en las grandes llanuras, perdió a sus residentes más jóvenes, ya que las ciudades que estaban experimentando un gran crecimiento ofrecían mejores puestos de trabajo. En el censo de 2000, la aldea tenía una población total de 2, y solo una pareja casada, Rudy y Elsie Eiler, vivía allí. El Sr. Eiler murió en 2004, dejando a su esposa como la única residente. Aunque el pueblo está casi abandonado, aún ostenta el honor de conservar los 5000 volúmenes de la colección de Rudy, fundada en memoria del Sr.
Además, la señora Eiler también trabaja en una taberna en Monowai y atrae clientes regulares de hasta 80 kilómetros a la redonda. Elsie y la taberna Monowai fueron presentados por la cadena CBS en el programa Sunday Morning el 29 de octubre de 2006. En una hora la gente comenzó a llegar, y aunque solo hay 500 residentes 30 millas más allá de las fronteras de la ciudad, más de 1000 personas se presentaron para la comida para ayudar a Elsie. Nivel 6. Gate Tower Building. Un rascacielos en Japón que tiene una salida de la autopista que pasa por sus pisos quinto, sexto y séptimo. Es un edificio de 16 pisos en Osaka. Ha sido apodado como la colmena debido a su apariencia de un lugar bullicioso, parcela de tierra desde principios del Período Meiji, pero el desplazamiento gradual a otras fuentes de energía y combustibles resultó en el deterioro y la destrucción de los edificios de estas empresas. En 1983, el redesarrollo de la zona fue decidido, pero los permisos de construcción fueron rechazados dado que la autopista ya estaba proyectada sobre estas tierras. Los propietarios de los derechos de la parcela no abandonaron su causa, y negociaron durante unos 5 años con la constructora de la carretera para alcanzar una solución. Aunque normalmente las constructoras adquieren la tierra sobre la que construyen los caminos, no se garantiza el éxito, por lo que pueden surgir problemas como este. Este sistema fue diseñado originalmente para facilitar la construcción del segundo anillo de carretera en el barrio Toranomon de Minato en Tokio, pero finalmente no fue aplicado allí. En su lugar, este sistema fue hecho efectivo en la construcción del Gate Tower Building, convirtiéndose así en el primer edificio japonés en tener un intercambiador de autopista atravesándolo. Las autopistas y variantes suelen ir bajo tierra en estos casos, y el atravesar un edificio es algo muy raro. Gammalsvenskby. Un pueblo sueco, poblado por suecos, que hablan un antiguo dialecto sueco, en Ucrania. Es parte de la ciudad de Zmijeka, en Ucrania, Oblast de Gerson. Es una población de antepasados suecos, y su nombre significa en su lengua antigua aldea sueca. En 1781 la población sueca de Iliumaya fue desplazada al territorio actual del Oblast de Gerson. Este territorio había sido conquistado al Imperio Otomano y había que repoblarlo. Entre el viaje y las privaciones del primer año miles de personas fallecieron, quedando unas 135 personas en Gammalsvenskby. Siglo XIX. 3 nuevas ciudades fueron fundadas cerca de Gammalsvenskby, estas por colonos alemanes. En abril de 2022, las fuerzas militares rusas llegaron a Gammalsvensk, y como parte de la invasión rusa de Ucrania. El pueblo permaneció ocupado hasta el 11 de noviembre de 2022, cuando fue reclamado por el ejército ucraniano. Fukin. Localidad de Austria cuya nombre fue muy controvertido. A pesar de una población de solo 106 en 2020, el pueblo ha llamado la atención en el mundo de habla inglesa por su nombre, que se deletreaba igual que una forma declinada de la palabra vulgar en inglés fuck. Sus señales de tráfico eran una atracción popular para los visitantes y, a menudo, eran robadas por vándalos que buscaban recuerdos hasta 2005, cuando se modificaron para que fueran resistentes a los robos. Una campaña para cambiar el nombre de la aldea a Fujin fue rechazada en 2004 pero tuvo éxito en 2020. Parece ser que el pueblo es conocido como Fujin desde por lo menos el año 1070, y su nombre proviene de un personaje del siglo VI llamado Foco, que es un antiguo sufijo germánico que significa gente Fukin, en este caso, significa lugar de la gente de Foco. Igualacha. Un grupo de asentamientos en la Patagonia Argentina alberga la población de habla galesa más grande fuera de las Islas Británicas y la ubicación del dialecto gales patagónico. A partir de 1865, principalmente a lo largo de la costa del valle inferior del Chubut. En 1881, el Arrea pasa a formar parte del territorio nacional de Chubut de Argentina que, en 1955, se convertía en provincia de Chubut. En el siglo XIX y principios del XX, el gobierno argentino alentó la emigración de Europa para poblar la Patagonia que, hasta que comienza la conquista del desierto en la década de 1870, era terra nullius, reclamada pero no controlada por Argentina hasta 1884. Además de la colonia principal en Chubut, 44 galeses que salieron de Chubut establecieron una colonia más pequeña en Santa Fe. Hay 70.000 galeses patagónicos.
Veis Cueva de Constanța-Móvil. Es una cueva en el condado Constana, Rumanía, descubierta por Cristian Lasco en 1986, tras permanecer aislada durante 5 millones de años. Está a pocos kilómetros de la costa del Mar Negro. Es notable por su ecosistema de agua subterránea único en el mundo, que se caracteriza por niveles elevados de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, pero muy bajos de oxígeno. La vida de la cueva está separada del mundo exterior desde hace 5,5 millones de años, y está basada totalmente en quimiosíntesis en lugar de fotosíntesis. Existen 48 especies en la cueva, de las cuales 33 son únicas y no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. La cueva está cerrada al público en general y solo se permite el ingreso a unos pocos investigadores cada año, con el fin de minimizar las perturbaciones al frágil ecosistema. 7. Whittier. Es una ciudad de Alaska, a unas 93 kilómetros al sureste de Anchorage. La ciudad se encuentra dentro del área del censo de Chugach, una de las dos entidades establecidas en 2019, cuando se disolvió el área del censo de Valdez, Córdoba. También es un puerto para la Alaska Marine. La población era 272 en el censo de 2020, habiendo aumentado de 220 en 2010. La ciudad se destaca por el hecho de que casi todos sus residentes viven en el condominio de East Towers, donde viven 85 personas, aproximadamente, ganándose el apodo de ciudad bajo un mismo techo. Plymouth es la capital de la isla caribeña de Montserrat. Esta destaca en que es la única capital del mundo con 0 habitantes. Construida sobre depósitos históricos de lava cerca del entonces inactivo volcán Soufriere Illes, la ciudad fue evacuada en 1995 cuando el volcán reanudó la erupción. Plymouth fue finalmente abandonado permanentemente en 1997 después de que fue sustancialmente quemado y enterrado en su mayoría por una serie de flujos piroclásticos y lahares. Durante siglos, había sido el único puerto de entrada a la isla. Plymouth sigue siendo la capital de Jure de Montserrat, lo que la convierte en la única ciudad fantasma que es la capital de un territorio político. República de Celtuga. Celtuga fue un proto-estado en la cuenca del río Amur establecido por mineros de oro rusos y chinos que se asentaron ilegalmente en territorio chino gobernado por la dinastía Qing. 12.000 buscadores de oro en su apogeo. En 1883, se descubrió oro a lo largo del río Albáfica, también conocido como Enur, un afluente del Shilka, a su vez un afluente del Amur, lo que provocó que los buscadores chinos y rusos acudieran en masa a la zona y crearan un asentamiento en la orilla derecha del propio Amur frente a Ignacino. Se sugiere que el asentamiento se llamó Celtuga en honor a Shilka. El asentamiento en sí fue apodado Ignacinskaya, California, debido a su proximidad a Ignacino. Ya en 1884, los buscadores de oro rusos y chinos remontaron el Amur desde Blagoveshchensk hasta Ignacino y luego cruzaron ilegalmente el río hacia el lado chino. En invierno, el recorrido se hacía a pie. También se destacaron por establecerse en Celtuga los desertores de otras minas de oro privadas en el Amur, así como los viejos creyentes de Transbaikal. A las mujeres no se les permitió, aparte de los miembros de la familia de algunos mineros, a quienes se les permitió establecerse en 1885, por lo que se desarrolló una industria del sexo al otro lado del río desde Celtuga. La California internacional comprendía, según una fuente, coreanos, orchones, judíos, alemanes, franceses, polacos, estadounidenses, siberianos y muchos aventureros de América, y se convirtieron en los líderes de las masas. Lago de Gael. Es un pequeño lago hipersalino que se encuentra cerca del cráter Dayol en la depresión del Danakil, en Etiopía. Fue creado en el 2005 por un terremoto. Se sitúa sobre unas fuentes termales de origen tectónico. Curiosamente, sus aguas tienen una salinidad mayor del 43%, lo que le convierte en el cuerpo de agua más salado del mundo. Este hecho fue descubierto durante 2017 por el científico español Eduardo Pérez Velilla. De la superficie del lago se desprenden burbujas de gas inodoro, probablemente dióxido de carbono producido por volcanes. Se han encontrado cadáveres de pájaros e insectos alrededor del estanque, y se ha propuesto que el gas puede ser nocivo para los animales pequeños o los seres humanos. Nivel 7. Nivel 7. Desierto de Lut. Es un desierto de sal ubicado en las provincias de Kermán y Sistán-Baluchistán, en Irán. Es el número 33 desierto más grande del mundo y fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El nombre se deriva de Lut, que significa desnudo y vacío en persa, y Dasht, que significa llanura en persa. La superficie de su arena se ha medido a temperaturas de hasta 70,7 grados, lo que lo convierte en uno de los lugares más secos y calurosos del mundo, si no el que más. La superficie terrestre más caliente registrada por el espectroradiómetro instalado en el satélite Aqua de la NASA entre 2003 y 2010 fue la de Dasht Lut, con temperaturas de la superficie terrestre que alcanzaron los 70,7 grados, aunque la temperatura del aire es más fría, oscilando entre 45 grados y 55 grados durante el verano. La temperatura más alta de la superficie terrestre en Dasht Lut se registra en Gandonberyan, una gran meseta cubierta de lava oscura, de aproximadamente 480 kilómetros cuadrados de superficie. Según la leyenda local, el nombre trigo tostado en persa se origina de un accidente en el que una carga de trigo quedó abandonada en el desierto y luego se quemó por el calor en unos pocos días. La zona del silencio. La zona del silencio es un área localizada en la parte central del bolsón de Mapimí, entre los estados mexicanos de Durango, Chihuahua y Coahuila, donde se cree que hay fenómenos paranormales y extraterrestres, donde de alguna manera la cobertura o los aparatos eléctricos no funcionan. En julio de 1970, un misil de pruebas de lanzado desde una base militar estadounidense cerca del estado de Utah, perdió el control y cayó en esta zona. El cohete transportaba 2 pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radiactivo. Inmediatamente, un equipo de especialistas llegó para buscar el misil. La búsqueda por tierra y aire duró 3 semanas. Como resultado surgieron varios mitos e historias sobre el área, como extrañas anomalías magnéticas que impiden la transmisión por radio, mutaciones de la flora y fauna o visitas extraterrestres. Años antes de este suceso, otro también le dio a la zona fama de sitio enigmático. En 1930 el aviador mexicano, Francisco Saravia, indicó que su radar dejó de funcionar al sobrevolar este lugar. Gigante de Cerne Abbas. Es una figura de montaña situada cerca del pueblo de Cerne Abbas, en Dorset, Inglaterra. Actualmente es propiedad del National Trust y está catalogado como Monumento Programado de Inglaterra. La figura de la colina mide 55 metros, 180 pies, de largo y representa a un hombre calvo y desnudo con una erección prominente, que sostiene su mano izquierda hacia un lado y empuña un gran garrote en su mano derecha. Como muchas otras figuras de la colina, el gigante de Cerne está formado por zanjas poco profundas excavadas en el césped y rellenadas con escombros de tiza. El origen y la edad de la figura no están claros, y la evidencia arqueológica sugiere que partes de ella se han perdido, alterado o agregado, con el tiempo. El registro escrito más antiguo data de finales del siglo XVII. Los primeros anticuarios la asociaron, aunque con poca evidencia, con una deidad sajona, mientras que otros eruditos intentaron identificarla con una figura romano-británica de Hércules. La falta de descripciones anteriores, junto con la información proporcionada al anticuario del siglo XVIII John Hutchins, ha llevado a algunos eruditos a concluir que data del siglo XVII. Por el contrario, recientes pruebas de luminiscencia estimulada ópticamente han sugerido un origen entre los años 700 DC y 1110 DC, posiblemente cerca de la fecha del siglo X de la fundación de la cercana abadía de Cerne. Independientemente de su edad, el gigante de Cerne Abbas se ha convertido en una parte importante de la cultura y el folclore local, que a menudo lo asocia con la fertilidad. Es una de las figuras de montaña más conocidas de Inglaterra, y es una atracción turística en la región. Triángulo del Silencio. Aparte de los famosos triángulos donde suceden desapariciones y sucesos paranormales, hay varios como el famoso Triángulo de las Bermudas, en el Caribe, y el conocido como Triángulo del Diablo, en el Mar de China. Si bien, según el experto en ufología Antonio Rivera, existirían hasta 12 triángulos misteriosos en el planeta, existe un poco conocido llamado Triángulo del Silencio, en Ibiza. Este triángulo se forma en sus extremos por el peñón de Ifach en Calpe, Alicante, la costa de Sóller, al sur de Mallorca y el islote de Es Vedrà en Ibiza. Es Vedrà, un islote místico y lleno de leyendas, ha sido asociado con historias de gigantes, seres de luz y avistamientos de luces rojas en el mar. El Triángulo del Silencio también se vincula con la leyenda del caso Manises, ocurrido en 1979, cuando un avión se vio obligado a tomar tierra en Valencia debido a la presencia de un ovni. Se dice que este triángulo en Ibiza, junto con el peñón de Ifach y la costa suroeste de Mallorca, forma una especie de Triángulo de las Bermudas en España. Algunos creen que Es Vedrà ha adquirido propiedades de acumulación de energía desde que se separó de Ibiza.
Además, se ha relacionado el entorno de Esvedra con el concepto de vórtice, una estructura de flujo circular en forma espiral que atraviesa el subsuelo del planeta y se manifiesta en algunos lugares. Este vórtice se asocia con fenómenos como avistamientos de luces rojas, extraños ritmos en la navegación de los peces y objetos no identificados en la zona. En definitiva, el Triángulo del Silencio en Ibiza es un lugar lleno de misterio y energía, donde se han reportado numerosos sucesos inexplicables a lo largo del tiempo. Desde leyendas de gigantes hasta avistamientos de ovnis, este enclave continúa siendo un punto de interés para expertos muy misterioso. El 11 de noviembre de 1979, a las 11 p.m. del día 11 del mes 11, un avión Super Caravelle de la compañía TAE que se dirigía desde Palma de Mallorca a Canarias con 109 pasajeros a bordo tomaba tierra precipitadamente en el aeropuerto de Valencia a causa de un ovni. Los pilotos afirman que les persiguieron varios puntos de luz roja, que subían y bajaban de una forma no convencional, destacaba el periódico ABC Centralia. Centralia es un municipio y ciudad fantasma en Pensilvania, Estados Unidos, que ha estado en llamas desde 1962 debido a un incendio en una mina de carbón. La población ha disminuido de 1000 habitantes en 1980 a solo 5 residentes en 2020. En 1981, un niño cayó en un socavón profundo, lo que atrajo la atención nacional hacia el problema. En 1984, el Congreso asignó fondos para reubicar a los residentes, la mayoría de los cuales aceptaron y se mudaron a pueblos cercanos. Algunas familias optaron por quedarse, pero en 1992 el Estado expropió todas las propiedades del municipio. En la actualidad, solo unas pocas casas permanecen en pie en Centralia, rodeadas de calles vacías y árboles. El fuego subterráneo sigue ardiendo y se estima que durará otros 250 años. Aunque hay humo y vapor visible en algunas áreas, no hay planes para extinguir el incendio. El municipio se ha convertido en un lugar fantasmal con solo unos pocos residentes, y su destino final es incierto. Como curiosidad sirvió de inspiración para el pueblo ficticio de la película de Silent Hill, de 2006, basada a su vez en la serie de videojuegos Silent Hill de Konami. Seguimos con la siguiente parte del iceberg. Nivel 9. Nivel 9. Moresnet. Fue, entre 1816 y 1919, un pequeño condominio de cerca de 3,5 kilómetros cuadrados que existió durante 103 años, debido a que sus estados vecinos no lograban ponerse de acuerdo sobre a cuál de los tres países pertenecía, decidiendo, por tanto, convertirlo en un territorio neutral con soberanía compartida. Estaba localizado a unos 7 kilómetros al suroeste de Aquisgrán, al sur del punto de frontera común entre Alemania, Bélgica y los Países Bajos, el pequeño monte Balserberg. Tras las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena de 1815 altera profundamente el mapa de Europa para adaptarse a los equilibrios de poder de la época. Una de las fronteras modificadas fue la que separaba el nuevo reino de los Países Bajos. El reino de Prusia. La mayor parte de la frontera fue pactada con un acuerdo. Sin embargo, cerca de Moresnet se presenta un problema. Entre los pueblos de Moresnet y Neumoresnet, se encuentra la valiosa mina de Zinkdevie y de Montagne. Ambos países presionaban para que este yacimiento quedara dentro de sus fronteras, hasta que en 1816 se encontró una solución. El pueblo de Moresnet estará en el reino de Holanda, el de Neumoresnet quedará en Prusia. La zona entre los dos pueblos, el pueblo de Kelmis, con una mina de zinc, sería neutral, estableciéndose una administración conjunta entre los dos países. El nuevo territorio tenía una forma aproximadamente triangular. Al agotarse la mina, en 1855, surgieron las dudas sobre la viabilidad económica de Moresnet. Varias ideas fueron propuestas para establecer una entidad independiente, entre ellas la creación de un casino y un servicio postal propio. La iniciativa más interesante fue presentada por Wilhelm Molly, quien propuso que Moresnet se convirtiera en el primer país cuya lengua oficial fuera el esperanto y cambiara su nombre a Amikejo, lugar de amistad. El himno nacional propuesto llevaba el mismo nombre. Sin embargo, Bélgica y Alemania, como sucesora legal de Prusia, lo aceptaron esta solución. De manera temporal y, a partir de 1900, Prusia en particular toma una actitud más agresiva hacia el territorio y fue acusado de sabotaje y de obstruir los procesos administrativos del enclave al fin de forzar la reversión del territorio.
En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania invadió Bélgica y se anexa Moresnet en 1915. En ese momento termina la neutralidad de Moresnet. El Tratado de Versalles de 1919 acaba legalmente con sus 100 años de neutralidad, decidiendo que Moresnet fuera anexionado por Bélgica el 10 de enero de 1920. Este territorio aún existe con el nombre de municipio de Kelmis/Alacalamine en los cantones orientales de Bélgica. Luces de Marfa y Luces de Sdalen. Son dos ciudades, una de Estados Unidos y otra de Noruega, donde se ven fenómenos y luces no identificadas. Las luces de Marfa son un fenómeno luminoso misterioso que se observa cerca de la ciudad de Marfa, Texas. Se caracterizan por luces que aparecen y desaparecen en el horizonte del desierto, y han sido objeto de fascinación y estudio durante décadas. Más detalles sobre las luces de Marfa. Se observan principalmente desde un área de observación designada cerca de Marfa. Las luces se describen como orbes brillantes, que pueden ser blancos, amarillentos o de otros colores, y que a menudo aparecen y desaparecen. Aunque se observan con regularidad, no hay una hora ni un lugar específico para verlas. Aparecen con mayor frecuencia al amanecer o al atardecer. Aunque no hay una explicación definitiva, una teoría popular sugiere que las luces son causadas por la distorsión de los faros de los automóviles por el aire cálido del desierto Womis. Las luces de Sdalen son un fenómeno luminoso inexplicado en el valle de Sdalen, en Noruega. Estas luces son bien conocidas y han sido registradas y estudiadas por los físicos. Una posible explicación atribuye el fenómeno a un proceso de combustión en contacto con el aire por parte de nubes de polvo que contienen escandio, uno de los elementos químicos pertenecientes a las llamadas tierras raras que hay en el suelo del valle. Ha sido descrito por los habitantes de la zona al menos desde los años 30 del siglo XX. Las luces son muy variables, pues a veces cruzan el cielo rápido, durante unos pocos segundos, y otras se mantienen estables durante una hora. A veces se mueven en una dirección, y otras siguen una trayectoria aleatoria. Pero en lo que coinciden prácticamente siempre es en su gran tamaño, descrito por los lugareños como el de un coche, aproximadamente. Además, coinciden en que se encuentran en un tramo muy pequeño, de solo 12 kilómetros de largo. Lo que no está nada claro es a qué se deben. Aunque sí que hay algunas hipótesis de lo más interesantes. Algunas de estas luces son identificadas como de aviones, faros de automóvil, objetos celestes o fenómenos paranormales. Hasta el día de hoy no son bien conocidas las razones de por qué estas ciudades generan estas luces. Círculos de Namibia. Los círculos de hadas de Namibia son formaciones circulares de tierra sin vegetación que se encuentran en el desierto de Namib, en África del Sur, uno de los lugares más remotos del planeta, a menudo rodeadas por un anillo de hierba. Aunque han sido objeto de estudio y misterio durante años, investigaciones recientes sugieren que la competencia por el agua entre las plantas podría ser la causa principal de su formación. Características de los círculos de hadas. Son manchas de tierra vacías, con forma de círculo, suelen estar rodeados por un anillo de hierba que crece de forma más exuberante que en el entorno circundante. Se encuentran en zonas áridas y semiáridas del desierto de Namib, pero también se han descubierto patrones similares en otras partes del mundo. Explicaciones propuestas. Sugiere que las plantas compiten por el agua, creando patrones circulares donde las raíces se extienden para acceder al agua subterránea, dejando el interior del círculo sin vegetación. Otra teoría propone que las termitas podrían desempeñar un papel en la creación de estos círculos, ya sea construyendo sus nidos o eliminando la vegetación para crear espacios abiertos. Algunos científicos sugieren que la formación de los círculos podría ser un ejemplo de autoorganización biológica, donde las plantas se distribuyen de manera óptima para maximizar el acceso a los recursos. Investigación. La revista Ecography sugiere que la competencia por el agua es la explicación más probable de la formación de los círculos, basándose en análisis espaciales y fotografías aéreas. A pesar de los avances en la investigación, el misterio de los círculos de hadas de Namibia aún no se ha resuelto por completo, y se necesitan más estudios para comprender completamente los mecanismos que dan lugar a estas formaciones. Onion Town. En 1947, el reportero del Servicio Internacional de Noticias, James L. Kilgallen, viajó a Onion Town y escribió 3 artículos sobre el lugar, entre ellos, Escape de la era atómica. La vida real en Tobacco Road a 100 millas de Broadway. Destacando su aislamiento y estilo de vida atrasado, en comparación con el resto del país.
fue brevemente objeto de atención mediática mundial en 2008, cuando un grupo de jóvenes publicó un video en YouTube que ridiculizaba a la comunidad. Esto provocó una serie de visitas de curiosos y bromistas, lo que llevó a confrontaciones violentas entre los residentes y los visitantes. Se reportaron incidentes como disparos, vandalismo y agresiones físicas. Hoy en día, Onion Town sigue siendo una comunidad cerrada y poco receptiva a los visitantes. Las señales de no trespassing son comunes, y los residentes valoran su privacidad y estilo de vida apartado. La zona de la muerte. La zona de la muerte es el área de 130 kilómetros cuadrados, en el Parque Nacional de Yellowstone, en la que, como resultado de un vacío legal informado en la Constitución de los Estados Unidos, una persona teóricamente podría evitar la condena por cualquier delito importante, incluido el asesinato. Es el único lugar de Estados Unidos donde técnicamente los delitos no se condenan. El vacío legal constitucional en esta área fue descubierto por el profesor de Derecho de la Universidad estadounidense Michigan, Brian C. Kalk, mientras planeaba escribir un ensayo sobre los tecnicismos de la Sexta Enmienda, que otorga a los acusados penales un juicio justo y rápido. Kalk se pregunta acerca de un lugar hipotético donde no hubiera suficientes ciudadanos elegibles para formar un jurado y teoriza que no podría haber juicio y, por lo tanto, ningún castigo por delitos mayores en esa área. Más tarde se dio cuenta de que existe un lugar así, la sección de Idaho del Parque Nacional de Yellowstone. Según su comprensión, Kalk cambió su enfoque para escribir un ensayo sobre el área para persuadir al gobierno de que arregle la laguna. El ensayo, que se llama El crimen perfecto, se publica en 2005 en The Georgetown Journal. Kalk teme que los delincuentes pudieran leer el ensayo y cometer un delito en la zona antes de que se arreglara la laguna. Después de que Kalk descubría la laguna, trabaja para que el Congreso la cerrara. Sugería a los legisladores de Wyoming que la zona de la muerte se incluyera como parte del Tribunal de Distrito Federal. Cualquiera de los delincuentes pudiera leer el ensayo y cometer un delito. En 2007, el autor C.J. Box escribía una novela llamada Free Fear que presentaba la zona, que Box esperaba aumentara a la conciencia gubernamental. La novela logró alertar al senador de Wyoming, Mike Enzi, sobre el problema. Sin embargo, Enzi no pudo convencer al Congreso para que lo discutiera. No se han cometido delitos graves en la zona de la muerte desde el descubrimiento de Kalk. Sin embargo, en diciembre de 2005, un cazador furtivo llamado Michael Valderrain le disparó legalmente a un alce en la sección de Yellowstone en Montana. Si bien esa sección del parque tiene suficientes residentes para formar un jurado, puede ser difícil reunir uno justo y de pie debido a los viajes o la falta de voluntad de los miembros de la pequeña población allí para servir. Valderrain aceptó un acuerdo de culpabilidad condicionado a que no apelara el tema de la zona de la muerte ante el 10º circuito, lo que hace que el tema sea discutible, al menos por el momento. Slab City. Slab City, también llamada The Slats, es una comunidad de estilo de vida alternativo no incorporada a la sociedad, formada en gran parte por snowbirds, personas que se establecen temporalmente en la comunidad durante el invierno, aprovechando el clima cálido y la posibilidad de acampar sin costo, en la zona de Salton Trout del desierto de Sonora, en el condado de Imperial, California. Tomó su nombre de las losas de hormigón que quedaron tras el derribo del campo de entrenamiento del Cuerpo de Marines de la Segunda Guerra Mundial, Camp Dunlap. Slab City es conocida por atraer a personas que quieren vivir al margen de la sociedad convencional. Es el pueblo más pequeño de toda California con solo 150 habitantes. Es casi como la Mad Max de la vida real, no hay electricidad, alcantarillado ni agua potable. Los habitantes dependen de paneles solares, generadores y agua transportada desde ciudades cercanas, como Nyland, que se encuentra a unos 6 kilómetros de distancia. Este estilo de vida autogestionado ha atraído a artistas, nómadas, jubilados y personas que buscan escapar de las restricciones de la sociedad convencional. La ciudad destaca por sus extrañas construcción y por no tener prácticamente leyes, por lo que también es algo peligrosa. Shamsa es la prefectura más meridional y Medoc, un condado ubicado en el Tíbet, durante mucho tiempo fue el pueblo más inaccesible de Asia, no estuvo conectado al mundo por carretera hasta el 2013, está rodeado por el Himalaya y el cañón Yarlon Sampo considerado el más profundo del mundo. Si antes era muy complicado llegar a ella y solo podías a través de caminar, hoy incluso llegar en carretera es peligroso por el clima y la geografía extremas.
Este aislamiento ha logrado conservar la biodiversidad y la cultura local y su significado religioso, debido a que es considerado como un lugar oculto sagrado en caso de catástrofes. Tiene aproximadamente 10.000 habitantes, en su mayoría de gentes procedentes de Bután, una pequeña isla que se encuentra cerca de la costa noroeste de Groenlandia y está considerada como la isla más al norte del mundo. La isla es tan remota que apenas sale en Google Maps. La isla fue descubierta por Robert Peary en 1900 y tiene cerca de 1 kilómetro de longitud, y está 37 kilómetros al este del cabo Morris Jesup, en Groenlandia. El primer hombre que la visitó fue el explorador Daneslaw G. Koch en 1921, que le puso su nombre en referencia al club de café del Museo de Mineralogía de Copenhague. En 1969 un equipo canadiense calculó que su punta más septentrional se encuentra 750 m más al norte que el cabo Morris Jesup, por lo que ostenta el registro de tierra más septentrional del mundo. Desde entonces se han encontrado varios bancos de arena más al norte, en especial uno llamado Odak, aunque existe un debate sobre si Odak o los otros bancos de arena deben ser considerados como tierra emergida, ya que no son permanentes y los bloques de hielo los ocultan en ocasiones, mientras que en otras quedan sumergidos bajo el océano. La isla tiene la curiosidad de albergar las plantas más septentrionales del mundo. A pesar del duro entorno, en la isla Kaffeklubben crece vegetación, incluyendo diversos musgos, hepáticas, líquenes y las plantas con flores como la Papaver radicatum, amapola ártica. Demostrando que incluso puede florecer la vida en el entorno más extremo. Jatinga, un pequeño pueblo de India de 2.500 habitantes en el distrito de Dima Hasao, Assam, es el triángulo de las Bermudas de los pájaros. Al final de los meses de monzón, especialmente en las noches oscuras sin luna y con niebla entre las 6:00 p.m. y las 9:30 p.m., los lugareños no molestan a las aves, pero de los cielos oscuros del norte comenzarán a descender atraídas por las luces. Estos pájaros aturdidos son capturados por los lugareños usando cañas de bambú. El naturalista Eje traslajó este fenómeno a la atención mundial en la década de 1960. La encuesta zoológica de la India envió a Suryangupta para descentrar este misterio. La descripción más reciente del fenómeno y su comparación con incidentes similares en otras partes de Malasia, Filipinas y Mimosa, se encuentra en el libro de Birds of Assam. Los grupos conservacionistas y funcionarios en la vida silvestre en India han tomado medidas para evitar la matanza indiscriminada de aves en todo el país. Vikash Brahma, conservador jefe adicional de los bosques de Dima Hasao, afirma que las matanzas y el número de aves que llegan a la aldea disminuyen gradualmente desde los últimos años. Isla Champ. La isla Champ es una isla extremadamente remota, es la isla más meridional del archipiélago Fiji, ubicada administrativamente en el distrito de Primorsky de la tierra de Francisco José, Rusia. Su punto 74 kilómetros 2. Situado en pleno océano glacial ártico, y a unos 1000 kilómetros del Polo Norte. Su nombre se debe a que fue descubierto oficialmente en el año 1873 por una expedición privada austrohúngara que así lo bautizó en honor al emperador austríaco del mismo nombre. La isla permanece deshabitada a día de hoy y completamente al margen de la civilización. A pesar de ser poco conocida, esconde uno de los misterios no resueltos hoy en día, la aparición de unas extrañas esferas con una forma perfectamente redondeada a lo largo de toda su superficie. Su tamaño es muy variado, las hay de varios metros de diámetro, superiores a la envergadura de una persona, pero al mismo tiempo otras son de escasos centímetros, de un tamaño similar a una pelota de ping-pong. Sin embargo, agentes erosivos como la acción del viento, el agua y las bajas temperaturas han dado pie a que con el paso del tiempo su perfecta forma se vaya degradando. Los científicos no logran ponerse de acuerdo sobre su formación en una zona, como ya hemos citado, totalmente deshabitada. Sin embargo, diversas teorías convergen en que no son artificiales. Así, para el investigador ruso Víctor Boyarsky, las esferas están hechas de arena blanda. Para Konstantin Zaikov, miembro de la Universidad Federal del Ártico, en realidad son piedras que se formaron hace miles de años por cristalización y posterior magnetización de granos de arena en el cristal. Por el contrario, para el geólogo austríaco Sepp Friedhuber se habrían formado bajo el mar y tienen un núcleo orgánico. Se encontraron bolas similares, aunque mucho más pequeñas, en la isla de Ace, en este mismo archipiélago.
Ante estas divergencias sobre su formación, y hasta que se realicen estudios más exhaustivos sobre las mismas, lo que sí es seguro es que seguirán captando la atención de turistas y curiosos que realizan cruceros por el Ártico, ávidos por ver en vivo y en directo los balones de fútbol de los dioses, como fueron denominadas por los primeros afortunados en contemplarlas. Nivel 10. Llegamos al nivel final del iceberg. Islas Diomedes. Las Islas Diomedes son dos islas rocosas de pequeñas dimensiones. Se hallan entre Alaska y la península de Chukotka. La isla occidental, conocida como Diomedes Mayor, y Maklik, Nunarbuko-Ratmanov, pertenece a Rusia, mientras que la isla oriental, Diomedes Menor, habitada por la comunidad esquimal Yalik y Nupiak, pertenece a Estados Unidos. La última, Diomedes Menor, también es conocida como Isla Krusensternno-Inalik. El sitio actual de la aldea en Diomedes Menor, que algunos arqueólogos creen que tiene más de 3000 años de antigüedad, fue originalmente un lugar de caza de primavera y poco a poco fue habitado como asentamiento permanente. Los exploradores occidentales encontraron que los esquimales de Diomedes tenían una cultura estructurada, practicando ceremonias elaboradas alrededor de la caza de la ballena. Los habitantes de Diomedes tienen parientes en Siberia. Históricamente, los residentes de ambas islas Diomedes cazaban tanto en el mar como en el hielo y comerciaban con nativos tanto de Asia como de Alaska, pero al comenzar la Segunda Guerra Mundial todos los habitantes de Diomedes Mayor fueron trasladados a Siberia y la navegación estuvo suspendida hasta 1988, cuando se restablecieron los viajes y los contactos entre parientes entre las dos islas. Pasa la línea internacional de cambio de fecha, es decir, que hay casi un día de diferencia horaria entre ambas islas, aunque la hora solar sea la misma. El canal de 3,7 kilómetros de anchura que las separa se congela y puede atravesarse a pie, aunque es ilegal debido a la ausencia de aduanas, constituyendo así el único lugar desde el que se puede pasar caminando entre Rusia y Estados Unidos. También se considera la frontera entre Asia y América. Dunas cantantes del Iwa. Las dunas cantantes del Iwa son un fenómeno natural en el desierto del Iwa, en el Emiratos Árabes Unidos, donde las dunas emiten sonidos similares a un rugido o zumbido cuando la arena se desliza por sus laderas. Este sonido, conocido como Zaik al-Ramlo arena gritando, es causado por la vibración de los granos de arena que caen en sincronía, creando ondas de presión que se amplifican por la propia duna. Según la leyenda local, los espíritus malignos susurran nombres para desorientar a los viajeros y arrastrarlos al peligro, cantando entre los gemidos de las dunas. De entre los pasos y las ruedas de los coches, un rugido profundo surge de la arena. El sonido se ha comparado con la nota grave del dirigidor de un avión en vuelo rasante. En el siglo XIII, Marco Polo, en sus viajes por las dunas de China, dijo que le impresionaron los sonidos de todo tipo de instrumentos musicales, y también de tambores y el entrechocar de armas. El fenómeno se debe a las vibraciones de los granos de arena al caer uno sobre otro. Sin embargo, su estudio es reciente, y los físicos debaten cuál es el modelo que describe con mayor precisión el mecanismo. 30 lugares en todo el mundo, incluyendo algunos en China y Estados Unidos, tienen arena que canta, pero ninguno, según los expertos, tiene un sonido tan pronunciado y melifluo como las dunas gigantes del sur de los Emiratos Árabes Unidos. Esta zona se conoce como el Cuarto Vacío y se extiende hasta Arabia Saudita. Los guías locales, que necesitarás si no quieres perderte en las arenas tesheladas que pueden desconcertar y matar rápidamente a los visitantes, pueden llevarte a ver y escuchar estas misteriosas dunas. Así es como suenan. Lago Natron. El lago Natron es un lago salado, alcalino y endorreico localizado en el Gran Valle del Rift, rama oriental del Rift de África Oriental al norte de Tanzania, comparte la frontera con Kenia. Junto a él se encuentra el estratovolcán Oldoin-Jolengai. Su superficie aproximada es de 600 o 800 kilómetros cuadrados, aunque puede llegar a alcanzar los 1040 kilómetros. De él se extraen sales de cloro, sodio y magnesio. Es conocido como uno de los lagos más extraños y sorprendentes de la Tierra por su poder de petrificar a todo tipo de aves y animales terrestres que tocan sus aguas. La razón es simple, sus aguas son tan ricas en carbonato de sodio que momifica a los animales que, accidentalmente y por su poder reflectante caen en sus aguas.
pero que lo convierten también en uno de los más peligrosos del mundo, con unas aguas que ascienden a una temperatura de 60 grados centígrados, y un pH alcalino de entre 9 y 10,5. Es más que obvio que no es complicado morir tras un chapuzón en este lago, que debe su nombre a la sustancia que utilizaban para secar a las momias en el antiguo Egipto. Aquí los únicos seres vivos que son capaces de habitar sus aguas son las algas de color rojizo, así como los peces alcolapia alcálica, que han conseguido adaptarse a sus duras condiciones. También es usual ver una bandada de flamencos enanos, que consumen sus algas filtrando las aguas alcalinas con su pico. Uno de los fotógrafos que ha podido ver el fenómeno con sus propios ojos es Nick Brand, que ha narrado y fotografiado este lago en su libro Across the Ravaged Land. El fotógrafo, en una entrevista para la BBC, cuenta que en este lago se encuentran criaturas de forma inesperada arrastradas por el agua a lo largo de la costa del lago, entre las que se ven a toda clase de pájaros y murciélagos petrificados. El fotógrafo explica que nadie sabe con certeza cómo murieron, pero parece que la naturaleza extremadamente reflectante de la superficie del agua confunde a los animales, cayendo al lago. Es así como la salinidad, acompañada de las altas temperaturas, terminan por petrificar a los animales que caen en sus aguas. San Borondón, isla misteriosa. La isla de San Borondón es una leyenda popular de las Islas Canarias, España, sobre una isla que aparece y desaparece desde hace varios siglos, con origen en el periplo legendario de San Brandán de Clonfert, San Borondón. La isla se conoce en Europa como Isla de San Brandán desde su plasmación por los cartógrafos medievales. En Canarias el mito fue adoptado con entusiasmo, y adaptado, hasta en el nombre, a la idiosincrasia local debido a sus características y comportamientos extraños, como el aparecer y desaparecer o esconderse tras una espesa capa de niebla o nubes. Ha sido llamada la inaccesible, la non trobada, la encubierta, la perdida, la encantada y algún apelativo más. El Tratado de Alcásobas, suscrito entre España y Portugal en 1479 para repartirse territorialmente el Atlántico aún por navegar, especificaba claramente que San Borondón, aún por ganar, pertenecía al archipiélago canario. La bahía de San Borondón, provincia de Buenos Aires, Argentina, fue nombrada de tal modo durante la expedición de Magallanes en marzo de 1520, en la creencia de que había sido formada por el desprendimiento de la isla de San Borondón del continente americano. La isla ha aparecido en mapas históricos, y han habido incluso supuestas fotos de la isla. Se cree que la visión de esta isla responde a una ilusión óptica sobre la superficie del mar producido por la refracción de la luz denominado espejismo superior. Este fenómeno da como resultado la visión de una isla en el horizonte que no es otra cosa que el reflejo de la isla de La Palma. Sycamore Knoll. Sycamore Knoll es una estructura submarina inusual frente a la costa de Malibú, California, a unos 6 millas de la costa y a 2000 pies de profundidad en el Océano Pacífico. A menudo se le asocia con teorías de conspiración y actividad ovni debido a su forma distintiva. Fue descubierta en Google Earth en 2013. Se cree que es una estructura submarina situada en el Southern California Continental Borderland, o una formación geológica que los científicos conocen desde hace años, descrita como un Wave Planet Pop-Up Structure. Se hizo popular en 2014 y ha generado teorías sobre su origen. Algunas teorías sugieren que podría ser una base alienígena, una instalación secreta del gobierno o un lugar de actividad ovni. Otras explicaciones más mundanas sugieren que su forma se debe a errores en los datos de mapeo o en la representación de Google Earth. A partir de abril de 2025, se ha informado que Google Earth ha borrado la ubicación de Sycamore Knoll, lo que ha intensificado las preguntas sobre por qué se ha ocultado el área. Zei, Pirámide o Pirámide del Tiempo, es una obra de arte público de Manfred Laber, en construcción en Wendling, Alemania, iniciado en 1993, representa una obra de arte público que se espera completar en el año 3183. Financiado inicialmente por donaciones de compañías locales, se han colocado los primeros 4 bloques de concreto de los 120 programados. La idea surgió en 1993 como parte de la celebración del 1200 o aniversario de la fundación de Wendling, con la intención de marcar cada década con un nuevo bloque. El primer bloque se colocó en octubre de 1993. El cuarto y más reciente bloque hasta la fecha se colocó a las 15:06 el 9 de septiembre de 2023. La ciudad tiene una larga historia que se remonta al año 793, y la pirámide busca dar a las personas una idea de la magnitud del tiempo. Nemo.
El polo de inaccesibilidad del Pacífico o Punto Nemo es el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme y se encuentra en el sur del océano Pacífico, aproximadamente a 2.722 kilómetros de la Antártida y de varias pequeñas islas oceánicas. Las tierras emergidas más cercanas, localizadas a 2.688 kilómetros, son: al norte, la isla Ducie, perteneciente a las islas Pitcairn; al noreste, Motunui, un islote perteneciente al archipiélago de la isla de Pascua; al sur, la isla Maer, frente a la isla Sibley de la Tierra Mar y Evir, en la Antártida; al oeste, la isla Chatham; al este, el archipiélago Campana al sur de Chile. También es el lugar donde se halla el cementerio de naves espaciales debido a su lejanía, aislamiento, que es casi inhabitable y que se considera territorio de alta mar. El fondo del océano situado en dicho punto se encuentra a unos 3.700 m de profundidad. En la literatura, el Punto Nemo está relativamente cerca de la ciudad ficticia de R'lyeh, imaginada por el autor estadounidense H.P. Lovecraft. En su novela La llamada de Cthulhu, Lovecraft sitúa R'lyeh en coordenadas cercanas. Vamos a hablar a continuación de los lugares cuya existencia es discutida. Fusan. Fusan es un país descrito en China en el año 499 por el misionero budista Hun Shen. Es un lugar a 20,000 li al este del país de Dan, y también al este de China. Es posible que la medida li, que se utilizaba durante el período Han, midiera 415,8 metros. Si así fuera, la distancia de 20,000 li se traduciría como 8.316 kilómetros utilizando la herramienta de medición en el software Google Earth. Esa distancia es la que separa Guangdong, el puerto principal de la Marina Imperial China, de Vancouver, Canadá, o el estado de Washington, Estados Unidos. Y algunos piensan que se refería a América casi 1000 años antes que Colón, hasta el punto en que fue nombrado en un mapa francés de 1792. Da'an es descrita como un lugar al norte-este del país de Hua, suroeste de Japón. Hun Shen se fue en barco a Fusan, y a su regreso informó de sus conclusiones al emperador chino. Sus descripciones se registran en el Lianshu Historia de la dinastía Lian, de Yao Xilian. Una cuenta temprana afirma que antes del 219 AC, el emperador Shi Huan envió una expedición de unos 3000 condenados a un lugar llamado Fusan, que se extendía muy lejos hacia el este, a través del océano, para que fueran sacrificados ante un dios volcán que tenía el elixir de la vida. Al parecer, hubo dos expediciones bajo las órdenes de Shu Fu, el hechicero del tribunal, a buscar ese néctar de la inmortalidad. La primera expedición regresó varios años después, hacia el 210 AC, cuando Shu Fu afirmó que una criatura marina gigante les había bloqueado el camino. La expedición partió por segunda vez, con arqueros que harían frente a este monstruo, pero nunca más se supo de ella. El registro del historiador implica que el hechicero Shu Fu había regresado a China hacía mucho tiempo y estaba escondido en algún lugar cerca de Langia, desperdiciando el impresionante presupuesto de la expedición. Sin embargo, algo que desmonta la hipótesis de América, y es su mención a la conversión del budismo. El Lianshu describe la conversión al budismo de Fusan por parte de los 6 monjes budistas provenientes de Gandhara, Afganistán, además de practicar la cremación y poseer animales como caballos, los cuales no llegaron a América sino hasta después de la conquista. Esto último refuerza la idea de que Fusan se encontrara en Afganistán o en Japón. Mu es el nombre de un continente perdido cuyo concepto y nombre fueron propuestos por el escritor y viajero del siglo XIX Augustus Le Plongeon, quien afirmó que varias civilizaciones antiguas, como las de Egipto y Mesoamérica, fueron creadas por refugiados de Mu, el cual estaba localizado en el Océano Pacífico. Para formular tales afirmaciones se apoyaba en la traducción al español del códice maya conocido como Códice Trocortesiano realizada por Brasseur de Bourbourg. Él lo situaba en el Océano Pacífico y sostenía que esa civilización perdida hace miles de años extendió su avanzada tecnología por todo el mundo, la que habría permitido la construcción de las grandes pirámides que se encuentran esparcidas en distintos continentes. Además sostenía que, tal como la Atlántida, este continente habría sido destruido hace 12.000 años por los dioses como castigo por ser una civilización decadente. Más tarde este concepto fue popularizado y difundido por James Churchward, pero a diferencia de los anteriores autores sostenía que Mu estuvo localizado en el Océano Pacífico. La existencia de Mu ya era cuestionada en la época de Le Plongeon. Actualmente los científicos descartan el concepto de Mu, y de otros presuntos continentes perdidos, tales como Lemuria, como físicamente imposible, ya que el avance de la ciencia ha demostrado la imposibilidad de este hecho por las pruebas ofrecidas por la tectónica de placas, que descarta la existencia de un continente perdido, argumentando que un continente no puede ni hundirse ni ser destruido en un período tan breve como el que pretenden sus partidarios.
Actualmente se considera que las pretensiones sobre la existencia de Mu carecen de fundamento. Además, los arqueólogos rechazan el parentesco entre las culturas nativas de América y las de la cuenca mediterránea, de Oriente Medio o de la India, tal como lo sugieren los defensores de Mu. Otra posible explicación para el origen de esta leyenda es que en la prehistoria la Tierra se encontraba cubierta de hielo en gran parte de su superficie a causa de la última glaciación. Esto provocó que el nivel del mar se encontrase 100 metros por debajo del nivel actual y en consecuencia muchas tierras costeras que ahora se encuentran sumergidas, en aquellos tiempos estuvieran sobre el nivel del mar. En la actualidad la creencia en la existencia de este supuesto continente solo es sostenida por grupos minoritarios, quienes apoyan sus afirmaciones en algunos descubrimientos, tales como el de Yonaguni. La mansión Winchester es una casa en San José, California, que perteneció a Sarah Winchester, viuda de William Wirt Winchester. Después de su muerte en 1922, la mansión se convirtió en atracción turística. Es famosa por su estilo victoriano y gótico, su tamaño y por las leyendas que la rodean. Se dice que estuvo en constante construcción durante 38 años hasta que Sarah falleció, aunque esto no es cierto, según la biógrafa me dijo Ignozo. Las leyendas afirman que Sarah creía que la casa estaba maldita y que para alivio debía construirla sin terminar. Se cuenta que consultó a una medium que le dijo que debía continuar con la construcción para que los espíritus de quienes murieron por armas Winchester no la atormentaran. Se dice que había pasillos secretos desde donde Sarah vigilaba las obras de la casa. Al morir, dejó todas sus posesiones a su sobrina, quien se quedó con lo que le interesaba y subastó el resto. Los tasadores consideraron que la mansión no tenía valor por los daños de un terremoto y su diseño inacabado. Fue vendida en una subasta pública a un inversor local y luego arrendada por Johnny Mayne Brown y su esposa, quienes finalmente la compraron. En febrero de 1923, la casa abrió al público, con Minabre como su primera guía. La mansión tiene salones de baile, 47 hogares, 17 chimeneas y más de 10.000 paneles de cristal, pero estas son las contabilizadas, todavía puede haber más habitaciones. Es tan grande que no se sabe qué tan grande es, siendo peligroso, pues hay lugares no mapeados e incluso se cree que paredes falsas y desapariciones, uno de los lugares más extraños y perturbadores del mundo. Finalmente el último puesto del iceberg. Las catacumbas de París constituyen uno de los cementerios más famosos de París. Consisten en una red de túneles y cuartos subterráneos localizados en lo que, durante la época romana, fueron minas de piedra caliza. Las minas se convirtieron en un cementerio común a finales del siglo XVIII. En la actualidad se conservan como un osario que alberga más de 6 millones de esqueletos humanos, la mayor concentración de este tipo en Europa. Su visita oficial comprende las minas del 14º distrito de París, e incluye 800 metros de galerías de paredes forradas de huesos. Pero esta parte abierta al público representa solo el 0,5% de las canteras subterráneas de París que se encuentran en el quinto, sexto, duodécimo, decimotercero, decimoquinto y decimosexto distrito. La visita de estas galerías fue prohibida mediante una orden ministerial del 2 de noviembre de 1955, aunque esta práctica ilegal es común todavía entre catáfilos. Aproximadamente 15 meses fueron necesarios para trasladar millones de huesos provenientes de multitud de cementerios, lo cual se llevaba a cabo durante las noches, cruzando la ciudad en carretas, finalizando en la década de 1870, acumulando los restos de aproximadamente 6 millones de parisinos. Las paredes de las catacumbas están cubiertas por grafitis, que datan desde el siglo XVI y en adelante. En 1871, durante la Comuna de París fue asesinado un grupo de monárquicos en una de las cámaras. Durante la Segunda Guerra Mundial, miembros parisinos de la resistencia francesa utilizaron este sistema de túneles. Solo aproximadamente 1,5 kilómetros de las catacumbas, de los más de 300 que abarcan en total, se encuentra abierto al público. El sistema de túneles es demasiado complejo y a pesar de que estos poseen placas para identificar bajo qué calle se encuentra el visitante, es muy fácil perderse en el trayecto. Hay pasadizos demasiado estrechos y bajos, y algunos de ellos se inundan fácilmente. Por esta razón los visitantes deben contar con la ayuda de un guía. Debido a estos peligros potenciales, desde el 2 de noviembre de 1955 se considera ilegal toda visita sin escolta oficial, lo cual, de no ser cumplido, puede acarrear una multa de 60 euros, impuesta por los cataflix o policía especial que patrulla las catacumbas. Sin embargo, existen entradas secretas a lo largo de París, lo que permite ingresar a las catacumbas por medio de las alcantarillas o el metro. En raras, pero peligrosas ocasiones, las personas hacen uso de estos accesos para entrar en ellas.
Durante la Segunda Guerra Mundial los estudiantes del Sainte-Anne dedicaron las noches a recorrer los pasadizos con el objetivo de confeccionar un mapa para entregar a la resistencia. Aunque el trabajo se atribuye sobre todo a Sutel y Talairach, dos médicos neurólogos. Los nodos del mapa son exactos, pero no la escala ni la orientación de las galerías. El osario de las catacumbas es uno de los más grandes del mundo y uno de los únicos subterráneos, sin duda uno de los lugares más extraños y escalofriantes del mundo. Espero que os haya gustado este iceberg, denme un me gusta o una poderosa suscripción, si queréis más vídeos así, hasta la próxima.